Bien, nuestro último tema, como les decía, tiene que ver con la refracción de la luz. Entonces, tema 8, refracción. Bien, resulta que la refracción es ese fenómeno que nosotros observamos cuando la onda de luz, cuando la luz o la radiación como tal cambia de medio, ¿sí? Pues cuando la luz cambia de medio, se genera una variación aparente en su dirección. Entonces, varía la dirección. Y nosotros vamos a dar cuenta que ese cambio de luz parece o genera una ilusión óptica de tal manera que simula como si el objeto que estamos observando a través del cambio de dirección estuviese cortado o no tuviera continuidad. Esta refracción se presenta cuando la luz cambia de medio, pero además cuando el rayo de incidencia y el rayo con el que nosotros, o el lugar desde el cual estamos observando, es oblicuo a la base, a la base eh, sobre la que se está, a la base o al lugar donde cambia el medio. Esta refracción pues la vamos a ver principalmente en la luz porque digamos que se puede expresar de manera visual, sin embargo también se puede presentar en otras magnitudes, en otras características como en el sonido y demás, solamente que es menos perceptible. Cuando hablamos de la luz, el ejemplo típico es el vaso, ¿cierto? En el cual tenemos un objeto, entonces si el vaso está desocupado, el objeto se vería continuo. ¿Sí? No tendría ahí ningún corte. Sin embargo, si nos encontramos con un vaso que tiene, o con un recipiente que tiene cierta cantidad de líquido, ahí hay un cambio de medio, entonces pasamos de un medio aéreo, ¿sí? O sea, del aire, a un medio líquido, y entonces nuestro objeto se va a ver de una forma en el aéreo y de otra forma en el líquido, que puede cambiar solamente acá como la percepción de dónde esté ubicado o incluso puede cambiar la dirección. Entonces ver como que ingresa acá, pero entonces como que está en otra dirección, como si tuviera algún doblez. Pero si extraemos el objeto nos vamos a dar cuenta que tiene pues una misma continuidad. Entonces, básicamente la refracción se presenta directamente cuando tenemos un cambio de dirección en la longitud de onda o en la onda en este caso de la luz, al momento de cambiar de medio. Entonces, imprescindible que haya cambio de medio. Si hay cambio de medio va a haber refracción. La refracción tiene pues desde la parte física tiene pues un estudio que nos indica diferentes grados y principalmente vamos a tener como referente a la ley de Snell. ¿Listo? Que nos marca el índice de refracción y demás. Entonces, básicamente la ley de Snell nos presenta una proporcionalidad, ¿sí? Donde dependemos de el ángulo de incidencia, el ángulo con el que llega la, la onda a entrar en contacto con la superficie y la velocidad. ¿Listo? Entonces vamos a tener la refractada y la refractante, o sea, la inicial, que va a ser el ángulo con el que ingresa, el ángulo de salida va a ser la 2. Entonces, esta proporcionalidad siempre se cumple. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Snell? Traduciendo esto en palabras, tendríamos que la razón que hay entre el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción va a ser la misma que entre las velocidades de las ondas. ¿Listo? Acá voy a quizá hacer de una manera más elaborada nuestra gráfica. Entonces, nuevamente voy a utilizar el ejemplo de un líquido, ¿cierto?
pero va a hacer de cuenta que está en reposo. Entonces, si ese es el objeto que ingresa al líquido, ¿sí? Y esta es la refracción aparente, o sea, la forma que obtiene ese objeto. Este ángulo 1 vendría siendo este ángulo formado acá, entonces tendríamos ángulo 1, ¿listo? Aquí tendríamos respecto a la misma horizontal, pero por debajo tendríamos el ángulo 2. Y las velocidades, pues ya depende de la longitud de onda de cada uno. Entonces, velocidad 1 que viene siendo la velocidad de la luz, en este caso en el medio aéreo, y aquí tendríamos la velocidad 2 que sería la velocidad de la luz en el medio acuático. Entonces, esta razón que se conserva acá, entonces entre los ángulos y entre las velocidades, va a ser la misma. Por tanto, esa proporción es la que nos determina la ley de Snell. Entonces, directamente nos dice, como les mencionaba aquí, en palabras, la razón existente entre el ángulo en el que ingresa el objeto o en el que entra en contacto el objeto con la superficie, que es el límite entre los dos medios, y el ángulo que luego se proyecta en el segundo medio, esa razón va a ser igual a la que comparten o la que tienen las velocidades de la luz en los dos medios. ¿Listo? La fórmula por ahora no le vamos a dar una aplicación algebraica, o sea, entrar a reemplazar y demás. Más adelante van a hacer eso cuando se trabaje refracción desde un medio, de una manera más aplicada, pero pues por ahora es para que tengan presente que existe esa ley que funciona y que se utiliza en todos los casos de refracción, así como en los triángulos rectángulos utilizamos el teorema de Pitágoras. Sí, tiene una analogía y pues ahí también vamos a hacer uso de ello. Ten en cuenta que el ángulo que tomemos acá, que es como lo hemos indicado en la parte superior, es complementario con el ángulo de incidencia. ¿Listo? Es decir, que entre ambos suman 90 grados. Entonces tendríamos un medio 1, que digamos que en el caso del agua y el aire, pues sería el medio aéreo. El medio 2, el acuático. Tendríamos la normal, ¿cierto? Que es la recta que es perpendicular al lugar donde cambiamos de medio. Tenemos los dos ángulos, el de incidencia, que es del rayo que llega, y el de refracción, que es el del rayo después de entrar en contacto con el cambio de medio. Y en ese es que vamos a medir pues, las velocidades. Acá tendríamos velocidad 2 y aquí tendríamos velocidad 1. ¿Listo? Recordemos, velocidad de la luz en ese medio. Entonces, la luz en el aire se transmite o se propaga a una velocidad diferente a la que es en el agua. ¿Listo? Ahí tendríamos pues el esquema de la refracción y la diferencia con la reflexión.